Chicos, como ustedes saben, acabamos de terminar la primera unidad. Y una de las cosas de las que hablamos durante la primera unidad fue la intención comunicativa. Decíamos que cada autor escribe con cierta forma o con cierto énfasis, con cierta intención, que se encuentra predominante en el texto y por lo tanto nos permite determinar de qué tipo de texto se trata. Decíamos que hay intención expositiva, la que informa, la que da datos; argumentativa, la que convence, la que apela; narrativa, la que cuenta y narra, por supuesto. La descriptiva es una de las quizás más conocidas y más sencillas de explicar, porque la intención descriptiva del lenguaje es la que se da cuando nosotros pretendemos crear una imagen mental de lo que sea que estamos tratando de notar o de escribir. Pues la vemos todo el tiempo, por ejemplo, en la publicidad, cuando escuchamos: compra tu nuevo iPhone de última generación, color blanco, 3 cámaras, ¿no? Y te describen todo el aparato, y aunque no lo estés viendo, lo estés escuchando, solo lo estés leyendo, te haces una imagen mental de lo que de lo que te están diciendo. Bueno, pues el día de hoy trataremos de aplicar esos mismos conceptos a los géneros discursivos. ¿Qué son los géneros discursivos? Son estos géneros en los cuales se establecen los tipos de discurso o de manera oral o escrita, es decir, la manera en la que las personas escriben, y está estrechamente relacionado a la intención comunicativa, por supuesto. Técnicamente, los géneros discursivos son divididos, son los textos clasificados según su intención comunicativa. Y ya conocemos muy bien muchos de los géneros discursivos porque los hemos visto una y otra vez, tratando de explicar cómo funciona la intención comunicativa del autor y cuáles son algunas de las funciones del mismo lenguaje. Cosas que nosotros ya debemos de conocer bastante bien. En caso de que no sea así, chicos, pues entonces nos hace falta estudiar un poquito quizá. Aquí tenemos claros ejemplos de estos tipos de textos: de los textos argumentativos, de los textos narrativos, descriptivos y por supuesto informativos. A pesar de que a veces nosotros no somos capaces de percibirlos, todo aquel lugar donde se encuentre una parte escrita que pretenda ser leída puede ser considerado un texto. Esta es la imagen de un libro, por supuesto, el Don Quijote de la Mancha. Un texto narrativo cuyo único objetivo es el de contar la historia y las aventuras de este señorón que se encuentra acá. Por supuesto, chicos, de inmediato podemos identificar que la intención es narrar, y por lo tanto este texto sería del género narrativo. Ahora chequen aquí nomás, este es un libro de filosofía de Platón, donde él se encarga de hablar de muchos temas que están aquí mismo y los pueden estar buscando: la República o de lo justo, Fedro o del amor, Timeo de la naturaleza, dice Critias o de las Atlántidas, o Sofista o del ser. Son algunas de las muchas ideas que tenía Platón y muchos de los temas sociales de los que le gustaba hablar. Estos temas sociales, chicos, son argumentativos. Él determinaba cuáles eran las verdades de la sociedad y las argumentaba con sus propias fortalezas o razones que le hicieron ser considerado uno de los pensadores más importantes de la República en el Imperio Romano, por supuesto. Ahora, piensen en este texto. Este quizás sea una de las formas de textos con las que estamos más familiarizados. Se trata de una infografía, un aparatejo que combina lo visual de la imagen más lo interesante de un texto y explica a detalle datos e información que no necesariamente están llenos de relleno. Aquí es pura información. Chequen, por ejemplo, aquí explica detalladamente cada uno de los conceptos y da información. Y por último, aquí abajo, a pesar de que se corta, sale un tríptico. Un tríptico es un folleto de 3 caras, creo que ya lo deben de conocer, en donde se promociona una finca, chicos, para quienes quieran pasar sus vacaciones ahí. Si prestan atención, por ejemplo, yo que casi no veo aquí, dice: reserva natural privada con vegetación tropical exuberante. Y enseguida notamos la cantidad de adjetivos calificativos y la forma llamativa en la que describen el lugar.
para que las personas que quieran ir ahí se convenzan con la manera en la que describen, ¿no? Dice, lindas vistas del volcán más, ¿qué dice ahí? Más activo de Centroamérica. Lindas vistas. Vegetación exuberante, ¿no? Suena de una forma pomposa, de una manera como romántica, y utiliza el lenguaje descriptivo para llamar la atención. Estos son algunos ejemplos de la forma en la que nosotros podemos identificar los géneros discursivos. Por supuesto que es muy fácil que ustedes sean quienes los identifiquen por sí mismos una vez que ya entienden que se trata de las intenciones comunicativas. Y por supuesto, chicos, todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros conocemos, literalmente la información que obtenemos suele provenir de textos. Entonces, debemos de saber cómo identificarlos para poder clasificarlos, entender su importancia y, por supuesto, no dejarnos hacer tontos, que es muy común en estas épocas, sobre todo en esta temporada que ha estado llena de misterio y extrañeza, donde a cada rato salen textos científicos que son distintos y que se contradicen. Un día sale que el coronavirus se contagia con la baba, otro día que con el aire, otro día que no se contagia, otro día que es un virus creado, otro día que vino de un murciélago y nunca sabemos bien quién tiene la razón. Pues para que nosotros podamos comprender, chicos, vamos a estudiar un poco acerca de cómo los textos se aplican a nuestra vida. Específicamente, la importancia de los textos informativos expositivos científicos. Ya sabemos que los textos científicos son del género informativo, del género expositivo. Sobre todo vamos a hablar de cómo es que los textos científicos abordan y tocan temas que nos afectan a todos de manera natural. Y el mismo nombre lo dice. El día de hoy entramos a la unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Y estaremos comparando de una forma interdisciplinaria, es decir, vamos a tomar dos disciplinas distintas. Vamos a estar comparando cómo se habla de los fenómenos naturales desde la perspectiva de los textos de divulgación científica y desde la perspectiva de los textos periodísticos. Esa va a ser nuestra chamba del día de hoy. ¿Qué es un fenómeno natural? Primero que nada, pues son estos grandes sucesos porque suelen ser de gran escala, que suceden de manera ocasional en nuestro planeta. Los conocemos como grandes catástrofes, en realidad, pero solamente se trata de fenómenos de la naturaleza que suceden por muchas razones que pues desconocemos en su mayoría, desde la presión atmosférica hasta el movimiento de las placas de la Tierra. Son cosas que una persona común no tiende a saber, pero sí bien que sabemos cuando nos dicen que viene el huracán categoría 5, que fue algo que pasó recientemente. Entonces vamos a tratar de analizar cómo es que los medios de comunicación y los textos científicos nos permiten tener una visión determinada de los fenómenos naturales. Primero, chicos, recuerden y tengan en mente esto. Un texto se compone por las partes que lo hacen. Hemos analizado una y otra vez que los textos tienen super, macro y microestructura. Eso lo sabemos. Y podemos determinar que la organización textual es nada más la forma en la que un texto se compone. Por supuesto, algo que no debemos de olvidar es que no necesariamente vamos a ver uno de los géneros discursivos dentro de un texto, sino podemos ver varios. Sucede que en todos los textos narrativos encontramos descripciones. Esto lo hablamos en la clase pasada, espero que lo recuerden. No en todos los textos informativos podemos encontrar un poco de narración, y en todos los textos argumentativos podemos encontrar información. Y eso no quiere decir que nuestros textos estén descompuestos, confusos, o por así decirlos, que haya más de un género. No, chicos, los múltiples géneros discursivos, las múltiples intenciones comunicativas en un texto no lo invalidan, lo complementan. Siempre debemos de ser capaces de entender que hay uno predominante, pero eso no quiere decir que no podamos hacer uso de otros para complementarlo. El otro día yo les decía que un texto argumentativo necesita también información.
Porque no vamos a argumentar y no vamos a hablar si no tenemos información. Digo el otro día y fue en el primer módulo, ya tiene como 2 semanas. Pero hace un par de semanas les decía yo, cuando hablábamos del comentario, que para que podamos argumentar y dar nuestra opinión, necesitamos información. Y eso no significaba que al informar ya de repente ya nuestro texto se hacía más informativo que argumentativo. No, la intención, el género discursivo sigue ahí. Simplemente hacemos uso de otro género para que sostenga mejor nuestro texto. Eso es lo que hacen los géneros discursivos en un texto. Pese a que domina uno, los demás apoyan al principal. Así que es nuestra chamba analizar y desentrañar la composición de un texto. Es muy importante que seamos capaces de poder desarmar las partes que lo componen e identificar cuándo está escrito qué, con las intenciones determinadas y cuándo pertenece, qué texto pertenece a los géneros discursivos que hay en nuestro idioma, por supuesto. Ahora, pasemos ya de ese paréntesis que se los dejo aquí para que lo utilicen como teoría, para que lo tengan presente cuando les toque leer un texto informativo, un texto argumentativo. Es posible que se encuentren con que, es que esto parece como un razonamiento. Probablemente sí, pero eso no quita que un texto sea informativo, no quita que sea, no quita que sea del género expositivo. No, es que aquí está describiendo, sí, pero eso no quita que sea del género narrativo. Tenemos que entender que los textos a veces parecen tener más de una intención, pero siempre hay una que se encuentra por encima de las demás o que es más marcada. Ahora hablaremos directamente del tema, del meollo del asunto, los textos científicos, que son los textos que principalmente vamos a analizar el día de hoy. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que entender que los textos científicos son nuestra principal fuente de, digamos así, de información coloquial, porque los textos de divulgación científica, a diferencia de los textos formales que conocemos, son los que más nos permiten obtener información a la gente que la busca, pues. Los textos científicos regularizan todo el aprendizaje y la materia científica de una manera más sencilla, apta para quienes la requieren. Ahorita van a comprender un poco mejor cuando les explique sobre los diferentes tipos de textos científicos. No es que haya algunos textos científicos que son, no es que todos los textos científicos sean para todas las personas. Es que los textos científicos están diseñados específicamente para personas específicas. Eso es lo que trataba de decir. Y que entonces cada persona determinará y buscará en un texto científico la información que requiere. Ahora van a ver cómo se adapta y cuáles son los tipos de textos científicos que conocemos. Por supuesto, los textos científicos están estrechamente relacionados a los textos informativos y tenemos que saber cuáles son los tipos de textos científicos. Ahora, ¿cuáles son las características principales de los textos científicos? Son precisos, no tienen más información de la que requieren, solo y únicamente la necesaria para que se comprenda. Son objetivos, nunca van a tener la opinión de nadie, siempre van a ser completamente objetivos, es decir, están escritos de tal forma que no se expresa ningún punto de vista. Son claros, por supuesto. Siempre deben de ser entendibles para las personas o, digamos así, los receptores adecuados. Estoy buscando una forma más sencilla de decirlo y por eso me hago bolas. Pero a grosso modo es eso. Los textos científicos son textos resumidos, objetivos y claros que son para personas determinadas en situaciones determinadas, pero deben de ser universales. La universalidad de los textos científicos quiere decir que un texto científico en teoría debe de aplicar para todo el mundo. Si tú lees sobre la gravedad en China, la información que obtengas de la gravedad en China debe ser la misma que obtengas aquí. Si tú hablas acerca de los fenómenos naturales, como por ejemplo si hablas de un huracán que es categoría 6, no puedes encontrar un periódico que diga que es categoría 3 y otro periódico que diga que es categoría 4, porque un texto científico siempre debe de ser universal, es decir, que la información que obtenga uno debe de ser la misma información que tengan todos. Explicado de otra manera, si un texto científico dice algo,
debe de ser una realidad universal, una realidad que aplique para todas las circunstancias naturales que hay. Si te dicen que en el ciclo del agua está la condensación, la evaporación y la solidificación, entonces debemos de saber que esos eventos van a suceder con el agua, estemos donde estemos. Si la ciencia nos dice, por ejemplo, que el cielo es azul porque refleja el espacio exterior, pues entonces nosotros debemos de saber que esa misma teoría aplica para todos lados en el mundo. ¿Okay? No hay ningún país en donde se enseñe que el embarazo tarda menos de 9 meses. Puede, pero no, es la base, ¿no? No hay ningún país que diga que los seres humanos no son mamíferos, sino ovíparos. Pues no, obviamente no. ¿Por qué? Porque la ciencia es universal. La ciencia aplica en todos lados para todas las personas. Por eso mismo, un texto científico debe de ser preciso, objetivo y claro, porque debe de aplicar igual para todos los que lo leen. Los tipos de textos científicos que analizaremos hoy son 4. Los académicos, los didácticos, los técnicos y los investigativos. Ahora, cuando digo textos científicos académicos, estoy refiriéndome precisamente a los textos científicos que son de corte académico. Hay textos académicos que no son científicos, ¿okay? O que no se aplican de esa forma. Ajá, Eduardo dice en el chat, 2 más 2 son 4 en cualquier parte del mundo, exactamente. Eso tiene la ciencia, que es universal, aplica para todos. Qué bueno que lo entendiste. Entonces, los textos científicos que vamos a aprender aquí son estos. Los textos científicos académicos, los textos científicos didácticos, los textos científicos técnicos y los textos científicos investigativos. Todos son científicos, pero al mismo tiempo se dividen en estas 4 ramas. Los textos científicos académicos son todos aquellos que son de ámbito estudiantil escolar. Es decir, todos los textos que utilizan los profesores para enseñarle a sus estudiantes. Es decir, el profe te marca hacer un ensayo, te marca hacer un resumen, te marca hacer un texto. Y ese texto que tú hagas, ese texto científico que tú elaboras, se convierte en un texto académico. Los textos científicos académicos son los que elaboran los estudiantes, ¿okay? Los que hacen los estudiantes para poder obtener aprendizaje propio, y los profesores utilizan obviamente para evaluar a los estudiantes. Este es quizá el texto científico con menos, vamos a decir, con menos precisión. Siempre existe un margen de error o de desinformación porque lo realizan los estudiantes. Es decir, son los textos científicos que están más abiertos, por ejemplo, a no ser completamente objetivos por error del estudiante, a contener lenguaje informal, o son los menos formales en muchas ocasiones. Por supuesto que los textos científicos académicos dependerán del nivel en el que el estudiante se encuentra. No le vas a pedir a un niño de 5 años que te haga un ensayo. Se considera realmente texto académico a los que son básicamente de nivel medio superior hacia arriba. Es decir, un texto científico académico se puede tomar en cuenta una vez que los estudiantes empiezan a crear sus propias versiones argumentativas y investigativas de los textos científicos. Entonces, esos son los académicos. Los hechos por los estudiantes son de ámbito escolar, obviamente se hacen para aprender y para evaluar, y tienden a ser claros, un poquito informales, y son los menos exigentes, por supuesto. Luego están los textos científicos didácticos. Los textos científicos didácticos son los que se utilizan específicamente ahora para enseñar. También se utilizan para enseñar y aprender, por supuesto, pero estos son los que utiliza el profesor. Si los académicos son los que hacen los estudiantes, los didácticos son los que utiliza el profesor. Estos son del ámbito escolar, pero en la enseñanza. Son educativos porque están diseñados para que las personas que lo lean aprendan algo nuevo. Y por supuesto deben de adaptarse al ciclo y ser comprensibles. No vamos a darle un libro de ciencias naturales de secundaria a un niño de primaria. Se debe de adaptar al aprendizaje del estudiante. Y por supuesto, siempre van a ser los más comprensibles. Cualquier persona debe de ser capaz
de agarrar un texto didáctico y aprender algo de él. Luego están los textos científicos técnicos. Los textos científicos técnicos son aquellos que son escritos por una disciplina científica y son para un público específico. Es decir, lo escribe alguien que sabe sobre alguna disciplina específica, alguien muy estudioso o estudiado, y por supuesto lo dedica únicamente para las personas que van a necesitarlo. Por ejemplo, un libro sobre, por ejemplo, radiología dental, ¿no? ¿Qué tipo de persona leería esto? A pesar de que uno sea científico, por ejemplo, si yo estudié ingeniería ambiental, ¿me va a servir de algo un libro de radiología dental? Por supuesto que no, porque este es un libro científico técnico. Solo le sirve a las personas que se van a dedicar, por ejemplo, o a la radiología o a la odontología. Es para un público específico. Si lees un libro, por ejemplo, que sea para botánicos o que sea de botánica, y tú estudiaste algo que no tenía nada que ver con ello, no lo vas a entender o no te va a dar el conocimiento necesario, no te va a aportar mucho porque vas a ver muy poco, en realidad vas a comprender muy poco porque son para personas específicas en circunstancias específicas. Gente que sabe de la misma disciplina y por supuesto gente que lo necesita. Estos libros son comunes de encontrar en las especialidades en la medicina, por ejemplo. Y no todos saben de todo. Esto es para personas específicas. Tengo aquí de ejemplo un libro creado por Stephen Hawking, este libro que se llama El Gran Diseño, un libro que habla de teorías universales y de física teórica. Entonces, si yo agarrara ese libro, a pesar de que soy un maestro, no entendería nada de él, porque no fue escrito para personas como yo. Fue escrito para personas científicas, para físicos, para matemáticos, para gente que sabe de lo que habla. Entonces, este es el tercer tipo de texto científico. Y por supuesto se encuentran los textos científicos investigativos. Los textos científicos investigativos son técnicamente como los académicos, con la ligera diferencia de que no son hechos por estudiantes, sino por profesionistas. Los textos investigativos son los que hacen los científicos con la finalidad de comprobar o establecer nuevas teorías o conocimientos científicos. Alguien descubre algo, realiza un texto investigativo con las evidencias de que su investigación y lo que está diciendo es real y lo lanza al público en general. Y entonces ahí puedes ver, ahí puedes analizar y decir, ok, esta persona es un científico proponiendo y escribiendo cosas nuevas que no habíamos aprendido antes, perdón. Como el de los agujeros negros y el tiempo curvo, que es un libro que habla acerca de cómo el concepto del tiempo mismo es diferente en los vacíos creados por los agujeros negros. Algo de lo que nosotros no tenemos ni la menor idea. Y la verdad ni lo necesitamos. Nos podemos morir sin saber esto y no pasa nada. Pero son uno de los géneros de los textos científicos y ustedes deben de conocerlos, por lo tanto. Entonces, los textos investigativos son aquellos que son realizados por profesionistas o por personas que ya están graduadas, tienen un título, un doctorado en alguna ciencia y tratan de proponer o crear un nuevo conocimiento. El origen de las especies, por ejemplo, el libro que escribió Charles Darwin para explicar cómo evolucionaban los seres humanos, es un texto investigativo. Una teoría donde él trataba de explicar cómo fue que cambiamos a través del tiempo. Ahora, chicos, su chamba de hoy va a ser la siguiente. Vamos a investigar qué es el protocolo de Kioto. Vamos a estar hablando de este texto científico o vamos a estar investigando un poquito respecto a esto. Aquí van a encontrar el link, ahorita se los mando para que lean de qué se trata. ¿Qué es en realidad? Es un texto didáctico sobre un evento o un fenómeno natural con el que yo quiero que se familiaricen mucho. Pero vamos a seguir. Ahora, los textos de divulgación científica son los textos que nosotros ya conocemos. Son estos que están establecidos para los medios de comunicación y que son más bien para las personas comunes o las personas normales. Sé que suena un poco cruel decirlo así, suena como si yo estuviera tratando de ser clasista, pero no, en realidad no, porque yo pertenezco a este grupo de personas. Yo no estudié ninguna ciencia, ¿no? Entonces, los textos de divulgación científica son, por así decirlo, textos científicos
que están creados y diseñados para facilitar el aprendizaje de los fenómenos naturales científicos y los análisis de ciencias. Los crean con un lenguaje más sencillo, con un carácter un poquito más de entretenimiento para la gente que es curiosa, para la gente a la que le interesa saber sobre esto, pero vamos a ponerlo de esta forma, tienen una formalidad diferente, tienen una manera distinta de escribirse, y esa manera distinta que tienen de escribirse, por supuesto, permite que cualquier persona de cualquier edad, o bueno, no, tal vez no de cualquier edad, a pesar de que sí hay textos de divulgación científica para niños, pero bueno, tienen el propósito de hacer que cualquier persona con el conocimiento básico, que no necesite ser un especialista, que no sea un estudiante, un maestro o todos los que vimos anteriormente, ¿no? Porque los textos científicos como que parecen estar muy dirigidos hacia personas específicas, ¿no? Ya sea para los que están estudiando alguna ciencia, para los profesores que enseñan alguna ciencia, o para los técnicos que saben sobre alguna ciencia, o para los científicos que tratan de proponer o aportar algo nuevo a la ciencia. Entonces decimos, ¿y dónde quedan los textos científicos como nosotros los conocemos? ¿Dónde quedan los textos científicos con los que nosotros tratamos día con día? Esos son los textos de divulgación científica. Se supone que por lo que vimos durante el módulo pasado, ustedes ya saben cuáles son los textos de divulgación científica y de qué tratan los textos de divulgación científica, ¿no? Porque ya conocemos sus características, porque ya conocemos el tipo de lenguaje que utilizan, porque ya sabemos que se adaptan a las personas según su nivel de aprendizaje, porque shalala, todo eso ya lo debemos de saber. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en cómo abordan los textos de divulgación científica, ¿ok? Cómo se tocan los temas de los fenómenos naturales a través de los textos de divulgación científica. Sí, vimos mucho choro para poder llegar aquí. Pero técnicamente, chicos, este momento en el módulo, en este momento, nosotros nos vamos a encargar de aprender, analizar y desentrañar los géneros discursivos para poder apreciar cómo es que se hace uso del lenguaje y de los textos científicos para aprender o conocer, estudiar los fenómenos naturales. Sé que me estoy remontando hasta atrás, pero así es esto. El día de hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos naturales más importantes que hay actualmente y vamos a tratar de comparar e identificar cómo es que los textos tratan o abordan el tema, cómo es el lenguaje cuando vemos algo sobre un fenómeno natural y lo encontramos en los textos de divulgación científica, y cómo es el lenguaje que se utiliza cuando leemos en un texto periodístico. Ustedes ya saben cuáles son los textos periodísticos y cuáles son los géneros y cuáles son sus características, porque lo vimos durante el módulo pasado. Aprendíamos que los textos periodísticos son de múltiples géneros y que siempre tienen la intención de informar a las personas, que son quizás los textos informativos más sencillos de entender, porque el periódico, a diferencia de todos los otros textos, se hacen para el público en general. Y por supuesto tiene un tipo de lenguaje que cualquier persona debe de ser capaz de comprender. Hay muchas formas en las que un periódico puede aportar o puede enseñar cosas respecto a lo que vamos a tratar de entender el día de hoy a través de los fenómenos naturales. Hay múltiples géneros periodísticos, los que vamos a conocer hoy, porque ya vimos los géneros de los textos científicos. Bueno, los textos periodísticos también tienen géneros. Ya los estudiamos, ya los reconocimos, algunos de ellos durante el módulo pasado. Les dejé por ahí un video donde se explicaba cada uno de ellos, pero en caso de que no, pues la nota periodística, que es la forma más sencilla de explicar, es una nota que trata de relatar un suceso y mantener informados a las personas. Está el artículo de opinión, que tiende a ser un texto argumentativo dentro del texto periodístico. Dentro de los textos periodísticos, el artículo de opinión tiende a ser argumentativo, donde una persona da su opinión o postura respecto a una situación o a un suceso. Está la crónica, donde alguien cuenta su historia o la historia de algún suceso. El reportaje, que es digamos así, una investigación a profundidad, donde se presentan todos los tipos de géneros periodísticos. Y la entrevista, que es
donde le hacen preguntas y respuestas a las personas. El reportaje es el de mayor cobertura y es el que puede incluir a todos los otros géneros periodísticos. O sea, un reportaje que puede ser de varias páginas, puede incluir una entrevista, una nota y una crónica, puede incluirlo todo, siempre tratando de dar la mayor cantidad de información posible respecto a un suceso. Se supone que esto ya lo sabemos, por eso no estamos profundizando en ello. ¿Okay? Ahora, ¿de qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Nuestra chamba el día de hoy es entender de qué se trata cuando hablamos del protocolo de Kioto. ¿Okay? ¿Qué es el protocolo de Kioto y de qué habla? Si bien, muchachones, este es un tema que ya han visto una y otra vez, y la verdad es que el protocolo de Kioto puede parecer un poquito anticuado, no se trata de un tema que haya dejado de ocurrir. Al contrario, es un fenómeno natural del que cada vez podemos escuchar más información, un fenómeno que está sucediendo inclusive en este instante mientras hablamos, y del que han salido cientos, miles de notas, cientos de opiniones, montones de personas han tratado de concientizar respecto al tema del que habla el protocolo de Kioto. Entonces yo, chamacones, les quiero comentar que investiguen bien de qué se trata el protocolo de Kioto, que traten de comprender muy bien cuál es, o digámoslo de la siguiente manera, sí, cuál era el tema principal del protocolo de Kioto. Y lo que vamos a hacer es reflexionar un poco respecto a cómo ha progresado esto en nuestro mundo. Bueno, es que tengo que decirles tantito. El protocolo de Kioto se propuso hace muchos años. Pero ahora la pregunta para nosotros es, ¿realmente se está haciendo algo respecto al protocolo de Kioto? ¿Realmente está tomando el mundo medidas respecto a esto? Ahora, chicos, una vez que ustedes investiguen bien de qué se trata el protocolo de Kioto y sepan a detalle, más bien sepan bien, ¿saben qué? Creo que lo podemos checar de una vez. Tenemos 4 minutos. Sí, vamos a leerlo una vez para que, ¿cómo se llama? Para que no tengamos que darle 1000 vueltas a las cosas. Ya están viendo todos mi pantalla. Se los podría explicar sin mostrarles, pero quiero mostrarles la página. Ok, muy bien. Aquí está. El protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Para que todos estemos en la misma página, dice aquí. El protocolo de Kioto es el acuerdo internacional más importante sobre, ahí dice, el cambio climático. Ese es nuestro objetivo. Este es el fenómeno natural del que estaremos hablando el día de hoy. Tiene su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas creada en 1992. Ya va para 30 años que se creó el protocolo de Kioto. Este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La convención, por su parte, solo alienta a los países a hacerlo. El protocolo de Kioto, o PK, como se le denomina por abreviar, fue estructurado en función de los principios de la convención. Establece metas vinculantes de reducción de emisiones, para 37 países industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones GEI, que son gases de efecto invernadero, de las emisiones GEI, que hay actualmente en la atmósfera y que son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. En este sentido, el protocolo de Kioto tiene un principio central, el de la responsabilidad común pero diferenciada. ¿Okay? O sea, todos están siendo responsables del suceso del calentamiento global y de detener los gases emitidos. El protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, a las empresas a tener medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones y además ha propiciado la creación del mercado del carbono. Entonces, ya estamos en la misma página todos. Este link se los voy a mandar para que lo terminen de leer. El protocolo de Kioto, entonces, es un plan a nivel internacional
que pretende terminar con las emisiones de gases GEI, gases de efecto invernadero, para detener el calentamiento global. El fenómeno natural del que vamos a hablar hoy es el calentamiento global. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que les voy a enviar un par de artículos. Uno en una revista, uno es un artículo de divulgación científica, aquí está, y uno en un periódico, es decir, este es un artículo de opinión escrito en el periódico. Me los van a leer los dos, por supuesto, y me van a determinar más bien a grosso modo cuáles son las características encontradas en ellos. Mi principal intención es que ustedes se informen respecto al calentamiento global y me digan cuál de los dos textos los ayudó a comprender mejor lo que sucede. Entonces, lo que van a hacer es que van a leer los dos textos y me van a hacer un reporte de lectura, donde me van a explicar qué fue lo que entendieron de cada uno y, por supuesto, cuál de los dos les pareció más útil para comprender el problema. Nos queda un minuto de clase. ¿Alguna duda o pregunta? Recuerden, lo que van a hacer es leer los dos textos y me van a hacer un reporte de lectura donde van a tratar de explicarme lo que entendieron y cuál les pareció más claro. Eso es todo lo que van a hacer. Ahorita les mando los links. Dudas o preguntas al WhatsApp de una vez. Ahí nos vamos a mantener en contacto el día de hoy. Esta tarea es para hoy, ahorita. Ok, Juan José tiene unas preguntas. Ahorita